Graba. Ok. Bien. Está bien, entonces copiamos nomás el resultado que le dio a nuestra compañera, que es tanto como, ¿cuánto me dijiste? 1, 39. repetime por favor. A mí me dio 0,39. 0,39. ¿A vos qué te había dado? Lisa. 0,47, pero yo creo que hice 2,92 porque no pude leer bien la tabla. 2,82 es. Pero no puede tener tanta diferencia igual. Tiene que estar ahí nomás. 2,82. Bueno, vamos a poner 0,39 y después, en todo caso, corregimos. 0,39 ohm entonces le da. ¿Sí? A ver, lo voy a controlar con el celular, si es eso. 2,82 por 2 dividido 2. 0,47 me da a mí. ¿Puede ser? 0,47 ohm. 0,47 me había dado a mí, entonces sí, está bien. Está bien. Bueno. ¿Y vos por qué te dio 0,39? O sea que usaste el otro coeficiente. Yo pasé los 12 milímetros a metro y hice las multiplicaciones arriba y después dividí por eso, al cuadrado. Sí, pero no te tendría que dar diferente. Después le pegamos una revisada, ¿sabes? Bueno, profe. Está. Es el valor correcto. Bueno, entonces, nosotros hemos, ¿cómo se dice? Hemos visto esto. Ahora vamos a ver un temita que tiene que ver con cómo es el cómputo. Sí, te escucho. ¿Por qué les quedó así ese valor? A mí me queda 4,7 por 10 elevado a la menos 12. ¿A la menos 12? Sí. No. A ver, vamos a volver para que no nos complique. El menos 8 se va con este menos 6 y acá nos va a quedar menos 2, ¿sí? Menos 2 y este se elimina totalmente, ¿está? Ahora, el menos 2 es por 0.0001 y esto es 2000, ¿sí? O sea que le va a quedar, este acá se van dos ceros, se van 2000 por 0.01, te da 20, o sea que me va a quedar todo esto por 20 y ahí nos queda 4,7 según mi cálculo, ¿eh? Ahí sí me queda 4,7. 4,7. Vamos a revisar una Sí. vez más todavía. 10 a la menos 8, 10 a la menos 6. Este te quedan 12, este te queda 10 a la menos 2. 10 a la menos 2 es 0.01. Porque 10 a la menos 3 es 0.001. Por 2.82 por 2000 y eso dividido 12. Sí, 4.7 te da. Está bien. Ahí. Había un pequeño decimal ahí que nos estaba molestando. Bueno. Ahora vamos a ver una pequeña propiedad de la corriente, ¿sí? Propiedades de la corriente. Sí, vamos a ver dos. De eléctrica. Fíjense. Vamos a decir que acá tenemos una fuente que nos puede entregar una cantidad importante de cargas, ¿sí? Y acá tenemos un sistema que de repente es un sistema que nos puede absorber cualquier cantidad de carga que es la Tierra, ¿sí? Recuerden que yo les había explicado en la clase pasada que la Tierra puede recibir una enorme cantidad de carga, ¿sí? Inclusive los rayos, por ejemplo, van a Tierra que tienen cantidades impresionantes de carga.
Entonces, vamos a decir que este ya está conectado a la parte negativa. Y después tenemos un camino despejado, amplio, con una gran sección libre. Y después tenemos otro camino súper enredado, finito, con montones de achicamientos, cruces y demás. ¿Por qué camino va a ir la corriente eléctrica? ¿Sí? ¿Qué le parece a usted? Puede ser por el camino que tiene más, el que está así más dificultoso, No. que tiene, o hay por el directo. La corriente siempre va por el camino más fácil, ¿sí? Eso es una propiedad importante, digamos. La corriente siempre va... Pero puede ir por los 3 caminos, profe. No, más fácil. No son 3 en realidad, el de abajo es el retorno, ¿sí? Siempre lo que, digamos, las cargas se mueven en esa dirección, pero la corriente siempre se va a establecer por el camino más fácil, ¿sí? ¿Entienden? Por eso cuando usted le patea, por ejemplo, algo, es porque ustedes son el camino de repente más fácil que tiene la corriente. Si tuviera un camino más fácil, iría por ese. La corriente siempre va por el camino más fácil, ¿sí? El más, que tiene menor resistencia. A ver, eso le voy a aclarar acá. El que tiene menor resistencia. O el que menos se resiste, ¿sí? Y después hay otra propiedad, ¿sí? Hay otra propiedad. Voy a cortar el WhatsApp porque me está... que se llama ley de Kirchhoff. Esa es la ley de Kirchhoff o ley de nodos, ¿sí? La ley de Kirchhoff, ley de nodo, hace referencia a lo siguiente. Imagínense que ustedes tienen un montón de conductores que confluyen en un punto, ¿sí? En este caso tienen una corriente de ingreso acá, que le vamos a llamar corriente 1 y 1. Después tienen una corriente más de ingreso, que le vamos a llamar I2, corriente 2. Y después tenemos una corriente de salida, ¿sí? Que esta le vamos a llamar I3. Entonces, lo que dice Kirchhoff es que en un nodo, que es un punto donde confluyen tres o más cables conductores, vamos a ponerle, la suma de las corrientes entrantes es igual a la suma de las corrientes salientes, ¿sí?
fíjense esto. ¿Cómo sería la ecuación acá? ¿Cómo sería la ecuación de acuerdo a la ley de Kirchhoff que explicamos recién? ¿Cuáles son las corrientes entrantes? Las corrientes entrantes serían 1 y 2 y la de salida va a ser la 3. Entonces la sumatoria de la 1 y la 2 va a ser igual a la que sale. Exactamente, o sea, la I1 más la I2 van a ser igual a la I3, así es. ¿Sí? Esto sería para este nodo. Si tenemos un nodo más grande con 4 o 5 cables, 5 conductores, siempre la suma de las corrientes que entran es igual a la corriente que sale. Eso se cumple siempre. Pues la corriente es circulación de carga y la carga no puede desaparecer en un punto. Entonces, sí o sí, las cargas que entran son iguales a las que salen, digamos. No se quedan ahí. Yo no sé si alguna vez a usted le tocó ir a un recital. ¿Quién de ustedes fue a un recital alguna vez? ¿Fueron alguna vez a un recital? Sí, profe, yo fui. ¿Vos fuiste? No sé si te acordarás cómo es el proceso cuando uno va yendo a un recital. ¿Cómo es? ¿Cómo es por las calles? Una fila larga. No, no todavía cuando llegás al frente, antes, cuando van yendo. ¿Cómo es? Como que las personas van yendo todo por la calle, todos los que están por ahí dando vueltas están yendo al recital ese, ¿no es cierto? Generalmente ocurre así. Entonces, a veces vos vas por esta calle, ponele, y van unas personas que van junto con vos por la misma calle. Después esas personas se van por otra calle allá, al costado, pero después se vuelven a juntar más adelante. Y otras personas que por ahí no venían al lado tuyo, de repente vienen al lado tuyo. Al final todos terminan en el mismo lugar, ¿sí? Todos van al mismo lugar. Lo mismo ocurre con las cargas eléctricas, digamos, cuando van circulando. Y esa es la ley de los nodos, digamos. Si vos tenés un sistema que están circulando carga, por ahí las cargas van una parte por este conductor, un poquito por este, un poco por el del medio, y después de vuelta se vuelven a juntar. Es como una circulación de personas en las calles, digamos. Todas las cargas van siempre al mismo lugar, digamos. Van al consumo. Si hay varios caminos o conductores, las cargas se van a dividir, pero después se van a juntar. Y la suma total siempre de las cargas va a ser siempre la misma, ¿sí? Al final, las que se separaron después se vuelven a juntar y son siempre la misma porque es la misma cantidad de carga que llega al final. ¿Se entiende? Sí, profe, se entendió. Bien. Ahí tengo unos chats. A ver qué dice. Entonces, vamos a ver ahora la condición de equilibrio, ¿sí? Electrodinámico, ¿sí? ¿Se acuerdan que la ley del capacitor, digamos, que era la ley de Coulomb, era la condición de equilibrio para el condensador, ¿sí? O electrostático. Bueno, ahora la condición de equilibrio electrodinámico se llama ley de Ohm, ¿sí? ¿Quién sabe? Alguno de ustedes ya lo conoce porque es algo que a veces se da en la secundaria, ¿sí? Ley de Ohm se llama, ¿sí? La ley de Ohm nos relaciona tres cosas, ¿sí? La ley de Ohm nos relaciona la corriente eléctrica, que es circulación de cargas,
la resistencia, que es una propiedad fija del componente o conductor, y la tensión aplicada al circuito, ¿sí? Entonces, vamos a imaginar un circuito sencillo en donde tenemos una fuente y tenemos una resistencia. Ahora la resistencia la vamos a representar con un cuadradito así, de esta forma. Entonces, nosotros tenemos una tensión, una resistencia, y se va a establecer una circulación de carga que se llama corriente eléctrica, ¿sí? O sea, va a haber una circulación de carga, ¿sí? La circulación de carga siempre es cerrada, ¿sí? Es decir, pasa por la resistencia y vuelve al borde negativo de la fuente. Si el circuito está interrumpido, no hay circulación de carga. Entonces, se establece la corriente eléctrica de acuerdo a esta tensión, a esta ecuación, que es la ley de Ohm. La corriente es la tensión dividido la resistencia, ¿sí? También hay un triángulo que a veces se usa. El triángulo es una simplificación de la ley de Ohm. Básicamente está la tensión aquí arriba. Esto es la tensión. Aquí está la corriente. Y aquí está la resistencia. Entonces, cada vez si yo quiero hacer una cuenta, yo digo, bueno, ¿qué quiero calcular? Quiero calcular la tensión. Entonces, la tensión va a ser I por R. Esto es multiplicación y esto, cuando está uno arriba del otro, es división. Entonces, si yo quiero calcular la tensión, nos va a quedar tensión igual a corriente por resistencia. Después, si quiero calcular, por ejemplo, ¿cómo se dice? Corriente, veo en el gráfico, corriente, elimino la corriente y me queda tensión sobre resistencia. Entonces nos queda tensión sobre resistencia. Y después, si quiero calcular, por ejemplo, la resistencia, que no la sé y sé de los otros parámetros, puedo calcular cómo tapo la resistencia y nos queda tensión sobre corriente. Sí, sería tensión sobre corriente. Eso se llama ley de Ohm y es la ley de equilibrio electrodinámico. Tengan en cuenta que esto se cumple para una circulación permanente de carga, ¿sí? O sea que en este caso esta es una ley que está asociada a un equilibrio dinámico, es decir, un equilibrio donde se está moviendo, ¿sí?, la carga, ¿sí? Lo mismo que me habían explicado al comienzo de la clase de la canilla abierta, se da un equilibrio en la circulación de agua. Hay una cierta cantidad de agua que circula parejo a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, ese es un equilibrio dinámico. Esta es la ley de Ohm, que rige para ese equilibrio. Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes vean cómo es el cálculo de esto. Entonces, si se aplica una tensión de batería de auto de 12 voltios sobre una resistencia de 4.7 kilo ohm, determinar la corriente circulante en amperes. ¿Se animan a hacer este ejercicio? Sí. Bueno, vamos a ir haciendo. ¿2,55 puede ser, profe? Pero dos. ¿Amperes? No, kilo ohm es 1000, ojo.
Ahí hay un resultado, vamos a ver. 0,0025, sí, está bien. Entonces, lo que se hace es esto, corriente es igual a tensión dividido resistencia, entonces corriente va a ser 12 voltios dividido 0.0047 ohm, eso nos da, perdón, no, 4700 ohm. Y esto nos da, ¿cuánto? Recién me dijiste 0.0025, ¿sí? Amper. Sí, ahí está. Cabe destacar, solo para los efectos de las unidades, que 1 amper un amper es igual a 1 voltio sobre 1 ohm, ¿sí? O bien un ampere por 1 ohm es igual a 1 volt, ¿sí? ¿El ohm siempre puede llevar unidades de masa, profe? El ohm es una unidad de resistencia, ¿sí? Resistencia eléctrica, no tiene nada que ver con la masa. Bien, vamos a ver ahora qué es una caída de tensión, ¿sí? Caída de tensión. Entonces, vamos a hacer un esquema solo para ver algo que ya vimos, caídas de tensión. Vamos a suponer que nosotros tenemos dos resistencias que están en serie, ¿sí? Esta, sí, te escucho. El resultado es anterior, o sea, ustedes hicieron 12 dividido los 4700. Sí, así es. Y, a ver, 0,0025. Ah, sí, me quedó igual. ¿Está bien? Sí, está bien. Bueno, vamos a ver ahora qué son las caídas de tensión, ¿sí? Bueno, cuando circula una corriente eléctrica por una resistencia, se produce en ella una caída de tensión, ¿sí? Que se calcula por la ley de Ohm, ¿sí? En este caso, fíjense, la ley de Ohm siempre se aplica a cada una de las resistencias, ¿sí? Esta caída tiene la dirección contraria a la tensión aplicada, a la corriente eléctrica establecida. Entonces, fíjense, nosotros acá tenemos, vamos a poner en rojo, la tensión de la fuente. La tensión de la fuente tiene esta dirección, ¿sí? Y esa tensión genera en el circuito una corriente en esta dirección. Si la corriente atraviesa todo el circuito porque es circulación de carga, la carga sale de acá, viene, da toda la vuelta y va hasta acá, ¿sí? Dice que aparece en cada resistencia, si en R1 va a aparecer una, en R2 otra, una caída de tensión que tiene la dirección contraria a la corriente eléctrica establecida. Es decir, si la corriente viene para acá, van a aparecer dos caídas de tensión, que vamos a simbolizarlas aquí, en esta dirección y en esta dirección aquí, contrarias a esto, que las caídas de tensión las voy a llamar B1 y B2, ¿sí? Que son dos caídas de tensión, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa
¿Cómo se calculan? Entonces, B1 va a ser I por R1 de acuerdo a la ley de Ohm y B2 va a ser igual a I por R2 de acuerdo a la ley de Ohm. Y ahí sí aplicamos lo que ya vimos en la teoría en la clase pasada, que era las caídas de tensión en una malla, siempre tiene que ocurrir que la tensión aplicada al circuito es igual a la sumatoria de las caídas de tensión que van en contra. O sea que B va a ser igual a la suma de las caídas de tensión que tenemos, que es B1 más B2, ¿sí? Siempre en una malla cerrada, la suma de las tensiones aplicadas es igual a la suma de las caídas de tensión que van en contrario, ¿sí? Fíjense que siempre las caídas de tensión van en contrario y esta es igual a la suma de estas dos. O sea, la tensión total a lo largo del circuito suma 0 siempre, a lo largo de la malla. ¿Se entendió este tema de las caídas de tensión? ¿Podemos hacer un ejemplo, profe? Ahora vamos a ver cuando veamos resistencia en serie. ¿Los demás, Emilio, Lisa, entendieron esto? Profe, yo no sé si hubo otra clase que no participé de cuando hablaron de las mallas, pues no me acuerdo de eso. En capacitores en serie habíamos explicado. ¿Vos estabas? Sí. Sí, sí, pero de caídas de tensión en una malla no me acuerdo que habíamos hablado de eso. Bueno, explico de nuevo. La tensión aplicada se entiende, ¿sí? Esto es la tensión que se aplica a todo el circuito. Va a aparecer en el circuito, ¿sí?, una corriente eléctrica. La corriente eléctrica atraviesa todos los componentes del circuito, ¿sí? Es una corriente que, digamos, circula por todo el circuito, ¿sí? Da la vuelta a todos los componentes. Lo que dice esto, o esta teoría de caídas de tensión, es que se genera una tensión, ¿Se acuerdan que nosotros decíamos, bueno, una tensión hasta ahora nosotros conocíamos que existe en la batería, tenemos una tensión fija. En un capacitor tenemos una tensión de acuerdo a su ecuación de equilibrio. Ahora, también aparece una tensión cuando tenemos una corriente, ¿sí?, que circula por una resistencia, ¿sí? Aparece una tensión en bornes de esa resistencia, ¿sí? ¿Cómo se calcula esa tensión que aparece o que es una caída de tensión? ¿Cómo se calcula? Se calcula por la ley de Ohm, ¿sí? Es decir, la tensión que va a aparecer en esta resistencia 1 se calcula como I, que es la misma, por R1. Lo mismo va a ocurrir en R2. La tensión que aparece en esa resistencia, sí, va a ser B2 y se calcula como I por R2, ¿sí? ¿Y cuál es la dirección de esas tensiones que aparecen? Bueno, la dirección de esas tensiones es contraria a la corriente que circula. Es decir, si la corriente circula así, esa tensión va en la dirección contraria, ¿sí? Esa caída de tensión. Eso por un lado, esa es la explicación de caídas de tensión, cómo son y cómo se generan. Ahora vamos a ver lo que es caídas de tensión en una malla, ¿sí? Una malla es una malla cerrada, es decir, un conductor cerrado, un sistema cerrado. Puede haber, si quieren, otro conductor que va a otra cosa acá y puede volver, digamos, no hay problema. Pero en la malla que está cerrada, ¿sí?, en la malla que está cerrada, se va a cumplir esto, ¿sí? Que
las tensiones aplicadas al circuito, que serían las baterías, las tensiones positivas activas aplicadas al circuito, van a ser igual a la suma de las caídas de tensión, ¿sí? Es decir, esta tensión aplicada B va a ser igual a la suma de las caídas de tensión que hay en el circuito. ¿Por qué? Porque al final, cuando tenemos en el borne ya negativo de la fuente, la tensión es cero, ¿sí? En ese borne la tensión es cero. Entonces, sí o sí, estos 12 volts, por ejemplo, que tiene acá, van a caer acá, ponerle que acá queden en 6, y acá caen hasta 0. En esta parte ya hay 0 voltios, que es la tensión que tiene el borne negativo de la fuente. Lo que yo traté de explicar con esta malla externa es que lo externo que está dibujado, o sea que el circuito puede tener una malla más, no importa. Yo siempre analizo la malla cerrada, esta malla acá. Si analizo esta, se tiene que cumplir que la tensión aplicada es igual a las caídas de tensión del circuito. ¿Se entiende ahí? Ahora sí, profe. Bien, bueno. Muy bien. Vamos a ver ahora los tres últimos temas, que son resistencias en serie, resistencias en paralelo y combinaciones. Entonces vamos a arrancar por resistencias en serie, ¿sí? Resistencias en serie. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Que es un ejemplo sencillo con 2, y después vamos a realizar ya un ejemplo, o sea, lo vamos a hacer extensivo a una condición con más resistencias. Entonces, aquí vemos las resistencias que están en serie, R1 con R2, ¿sí? Están en serie una a continuación de la otra. Bueno, se va a establecer en el circuito una corriente eléctrica que es I, ¿sí? Esa corriente se establece en todo el circuito y cabe aclarar que es la misma. La corriente eléctrica es la misma, la corriente eléctrica I es la misma que circula en la fuente, en R1 y en R2. Es la misma, por todo el circuito está circulando la misma corriente eléctrica I. ¿Sí? Entonces, nosotros siempre que hacemos un análisis que sea en serie o en paralelo, nosotros siempre vamos a buscar el parámetro equivalente. El parámetro equivalente, ¿sí? En este caso va a ser la resistencia equivalente, ¿sí? El parámetro equivalente, que va a ser la resistencia equivalente, que es la reducción de este circuito a una sola resistencia. ¿Sí? Es decir, sería como que nosotros simplificamos este circuito y reemplazamos a estas dos resistencias por una sola resistencia, que va a ser la equivalente, ¿sí? Eso es lo que nosotros buscamos en este caso, simplificar el ejercicio. Lo mismo hacíamos en capacitores, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos las ecuaciones que hemos anotado recién. Tensión 1 es, vamos a copiarlas aquí abajo. Esta es la simplificación que buscamos. Entonces, nosotros tenemos que la tensión 1 va a ser igual a I1
I por R1, ¿sí? Porque ya sabemos que I es la misma. Y la tensión 2, ¿sí? Tensión 2 va a ser igual a I por R2, que esto lo sabemos de acuerdo a las caídas de tensión. Y también tenemos la ecuación, ¿sí? Que representa el equilibrio de la malla, que sería que la tensión aplicada al circuito, que es B, es la suma de las caídas de tensión presentes en el circuito, que son B1 y B2. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es reemplazar, ¿sí? En este punto las definiciones que tenemos aquí, que van a ser I1, I por R1, y en B2 reemplazo I por R2. Hasta ahora tenemos esto, ¿sí? Como ecuación. Y en este circuito, que es el circuito equivalente, ¿sí? Lo voy a anotar aquí al costado. En el circuito equivalente también vamos a tener nuestra condición de equilibrio. También vamos a tener nuestra condición de equilibrio con la resistencia equivalente. ¿Cuál va a ser la condición de equilibrio? Bueno, va a ser que la tensión va a ser igual a la corriente total por la resistencia equivalente. Entonces, este valor, ¿sí? Esto, yo lo voy a reemplazar aquí. Y finalmente nos va a quedar que corriente por la resistencia equivalente va a ser igual a I por R1 más I por R2. Y ahí puedo hacer alguna simplificación de utilidad. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se pueden eliminar las corrientes? Las corrientes se eliminan, ¿sí? ¿Sí? Se elimina esta, se elimina esta y se elimina esta. Y de ahí me queda, ¿sí? Me queda que la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de las resistencias que están en el circuito. Que en caso que sean más resistencias que estén en serie, cuantas haya, siempre se van a sumar, ¿sí? Es decir, que en resistencias en serie, ¿sí? La resistencia equivalente es la suma de las resistencias que hay en el circuito, ¿sí? ¿Se entendió esta parte? Sí, profe. Finalmente, tensión va a ser igual a resistencia equivalente. Tensión es corriente total por resistencia equivalente, o bien, si vos querés hallar la corriente, va a ser tensión dividido resistencia equivalente. Te basás en esta fórmula aquí. Ah, ok. ¿Está? Perfecto. Esto Sí. vale para cualquier tipo de circuito simplificado. ¿Vemos? Sí, ok, se entiende, bien. Vamos a hacer un ejercicio para terminar con este tema. O sea, nos quedan 2 temas más, pero vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que ustedes entiendan. Entonces, imagínense un ejercicio con tres resistencias, R1, R2 y R3. ¿Cuántas corrientes vamos a tener en ese circuito? ¿Qué les parece a ustedes?